tal? Buenas tardes, ¿Cómo le doctor. va? ¿Se podría presentar, por favor? Por supuesto, le saluda Carlos Morán More, con registro del Colegio de Abogados 2592, el Colegio de Abogados de Piura. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, abogado? Eh, Me gustaría que me explique en qué consiste esta nueva legislación procesal laboral que se ha lanzado últimamente. A ver, el propósito del Estado por efectuar ciertas reformas constituye una preocupación constante porque requiere de instrumentalizar los procesos a efectos de que la justicia realmente sea un mecanismo eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas disciplinas del derecho sobre las cuales el Estado pone cierta atención. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dinamizar los procesos y efectivamente garantizar que sea una justicia oportuna. En el caso de la legislación laboral, sabido es que el derecho laboral constituye una prioridad del Estado, porque el trabajador es un sujeto de derechos especial. Ya desde la propia Constitución se garantiza una protección del trabajador, no de cualquier régimen, sino del régimen laboral, del trabajador. Y efectivamente en el país hay una serie de regímenes que protege la laboralidad de las relaciones que tiene el Estado con el trabajador o cualquier privado con el trabajador. Entonces, con ese afán el Estado ha impulsado ciertas reformas legislativas que tienen que ver con la legislación procesal laboral, que ve la parte de aplicación, la parte procesal, la parte que permite viabilizar la reclamación de derechos de los trabajadores. Esta entonces es la reforma de la nueva ley procesal del trabajo. Eh, Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia ciertos parámetros en cuanto a la legislación procesal. Y obviamente a partir de la insertación o la inserción del Código Procesal Penal, que viene a quebrar un poco esa solemnidad del proceso o esa precariedad del proceso en cuanto a los mecanismos de oralidad. Antes el proceso era un proceso tradicional en que no había esa dinámica entre el juez y el sujeto del proceso. Entonces, con la legislación laboral se pretende, uno, garantizar efectivamente una justicia oportuna del trabajador y dos, dotar de esos mecanismos que impulsen el proceso, un proceso rápido, un proceso célere, un proceso dinámico que le permita al trabajador, con su asistencia jurídica, que es un abogado, tener un contacto directo con el juez y además lograr un proceso célere, abreviado, rápido pero eficaz, ¿no? En todo caso, ¿en cuánto difiere esta nueva legislación de la legislación anterior? Lo que se busca con esta legislación procesal laboral es en reducir etapas, pero volver el proceso igualmente eficaz. La bandera del proceso, tanto del proceso penal como del proceso laboral, e incluso la reforma procesal civil, le da muchísima importancia a la oralidad del proceso, a la inmediatez del proceso, al uso de tecnología en el proceso. Hoy, por ejemplo, una de las reformas que se inserta en la legislación laboral procesal es el uso de la herramienta tecnológica, que ya estaba regulada anteriormente por mecanismos directos emitidos por el Poder Judicial, pero ahora ya se inserta el mecanismo válido de notificación electrónica. Antes, hace una década, por ejemplo, las notificaciones eran físicas, había que tener un domicilio procesal en un determinado radio urbano y solo así el juez podía notificar a través de sus centrales las resoluciones que emita. Hoy en día, gracias al uso de la tecnología, de la plataforma informática y los medios tecnológicos, esta herramienta de notificación que convierte en eficaces las comunicaciones se ha simplificado y hoy se utiliza la plataforma para comunicar directamente ahí. La oralidad, como le decía, es una bandera de los procesos hoy en día. Hoy los procesos ya no requieren la presentación constante de escritos, no es un proceso escriturado. Hoy esos mecanismos que hacían a veces retardar los procedimientos se han simplificado. Hoy en día lo que se busca es oralizar los procesos de tal forma que el juez conozca directamente cuál es el contenido de las pretensiones, cuál es el contenido de la prueba, tener ese contacto directo con el sujeto del proceso y con la prueba, que es lo que va a determinar finalmente si es que se le concede o no el reconocimiento de un derecho. Claro, y en ese sentido podríamos decir que esta nueva legislación es más positiva o más ventajosa que la legislación anterior, podríamos denominarlo de esta manera. Sí, porque convierte mucho más eficientes, mucho más rápidos. Hoy los procesos son inmediatos, o sea, las etapas se han reducido.
Hoy se presenta la demanda, se admite la demanda y luego hay dos etapas marcadísimas que son la de conciliación en caso de que no se concilie, se fija la audiencia de juzgamiento y ahí termina, se dicta sentencia y se acabó el proceso. Se han reducido etapas y es mucho más célere, mucho más eficiente. Hoy en día los procesos laborales duran mucho menos que pues hace una década o antes de la reforma en materia procesal laboral. En todo caso, ¿qué se le podría añadir a esa nueva legislación que le haría falta para, digamos, de alguna manera volverla un poco más efectiva, si este será el caso? La legislación procesal laboral hoy está en un proceso de implementación progresiva. Hay ciertos distritos judiciales en los cuales se ha implementado, se viene implementando y otros que no. Entonces hay toda una planificación del PJ por implementar estas reformas. En cuanto a qué mejorar, es un proceso de implementación. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la prueba, ¿no? A veces en un proceso laboral el titular, digamos, quien ostenta la prueba, suele muchas veces desarrollar ciertas conductas fraudulentas. Quizá la utilización de las multas para imponer cierto mecanismo de coacción a aquel que produce acciones que afectan el interés del trabajador obstruyendo la prueba, serían mecanismos de coerción positivos para garantizar que el trabajador no se vea perjudicado. En cuanto a la carga de la prueba, se han hecho reformas que son muy satisfactorias para que el proceso sea dinámico. Se establecen presunciones, incluso en los casos de algunos supuestos que entorpecen la prueba. Pero yo creo que las multas, por ejemplo, podrían ser más gravosas para favorecer comportamientos positivos. Generalmente el empleador, que es el que digamos no le conviene pues ofrecer ciertas pruebas que podrían encubrir relaciones laborales o no permitirle al trabajador reconocimiento de derechos. Ok, abogado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.